Una vez más, aquí estamos en Hablemos de Salud, porque hablar de salud es hablar de vida. Y como siempre, tocamos temas muy interesantes sobre nuestra salud para conocer un poco y también, por sobre todas las cosas, para poder prevenir. Hoy queremos tratar nuevamente un tema sumamente interesante y también relevante para nuestros días. Estamos hablando de los problemas renales o enfermedades renales también se los llama. Pero para ello tenemos al doctor nuevamente para compartir con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andamos? Pero muy bien, José, nuevamente aquí presente para poder compartir con la amada audiencia y poder compartir con ellos nuestro granito de arena, ¿verdad? Exactamente. Enfermedades renales. Existen varios de ellos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades renales? Y vale aclarar primero, o por lo menos hablar primero de qué son los riñones, ¿verdad? Porque de eso es lo que queremos hablar, de los riñones. Son dos órganos muy importantes que tenemos cada persona y cumple funciones espectaculares y muy importantes para el cuerpo, ¿verdad? Para poder filtrar, limpiar la sangre y también poder desechar lo sucio o lo tóxico a través de la orina, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos algún problema de esos riñones, obviamente vamos a tener un problema también en cuanto a la función que estos órganos deben hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco, por lo menos, a poner en dos grandes grupos los problemas renales que son más frecuentes. Hay muchísimos, pero por lo menos lo que son más frecuentes y lo que solemos ver más en nuestros alrededores. Entonces están los problemas netamente infecciosos y los no infecciosos. Entonces queremos... En esos grupos, ¿verdad? En esos dos grupos queremos clasificar y empezamos con el problema más frecuente, diría yo, que es la infecciosa de causa infecciosa. En este caso hablamos de una pielonefritis. La pielonefritis sería una infección urinaria que le conocemos también como una infección urinaria alta, o sea que afecta a los riñones, porque generalmente hablar de infección urinaria hablamos solamente de la parte baja, o sea, a nivel de la vejiga nada más. Sí. Pero la pielonefritis entonces abarca lo que es la vejiga y también los riñones. Entonces, esa infección que se localiza en este caso a nivel renal realmente causa un importante problema si es que no se trata a tiempo. Y cuando hablamos de infecciones urinarias, estamos hablando simplemente de vejigas, entonces también Así mismo. Que no afecta tanto al riñón. Que no afecta al riñón generalmente. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que inicialmente hay una infección urinaria baja, o sea, una infección urinaria a nivel de la vejiga, y si eso no se trata a tiempo, hay dos cosas importantes acá. Si no se trata a tiempo, o si el tratamiento que se está haciendo no es la forma o no es la correcta, ahí entra en ese caso, por ejemplo, la automedicación. Exacto. Sí, seguramente tiene otra vez infección urinaria y ya va directo a la farmacia y compra un antibiótico de repente que no es lo adecuado y se tranquiliza en casa porque en todo caso se está tratando ya con antibióticos y realmente es un antibiótico totalmente diferente lo que está tomando y no le ayuda, y entonces en ese lapso, en vez de curarse ya la infección, más bien se va empeorando y empiezan ya a ascender las bacterias desde la vejiga hasta los riñones,
y ahí estamos hablando netamente de una infección localizada ya a nivel renal. Cuando decimos que hay una infección urinaria, ¿cómo determinamos eso? ¿Cómo la persona puede decir, Hay síntomas. tenemos? Hay síntomas que las personas van a estar sintiendo, ¿verdad? Generalmente empieza con molestias urinarias, ardor o dolor al orinar. Hay dolor bajo vientre también a nivel de la vejiga. También empieza a haber fiebre, malestar general. Puede haber náuseas, puede haber incluso vómitos, y todos esos síntomas entonces sería la alarma para que uno pueda pensar o por lo menos acudir a su médico y entonces con esos síntomas el médico ya va a sospechar fuertemente de que es una infección urinaria, y si hay posibilidad de hacer análisis se va a confirmar con el estudio, ¿verdad? Con una orina simple, hemograma, PCR, bastará ya para documentar ese proceso. Pero si no se cuenta en ese momento con esos estudios, igual clínicamente ya se puede, ya el médico le va a tratar ya como una infección urinaria para que no pase, no se alargue el tiempo y empieza entonces a complicarse como lo que estamos hablando, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces está la infección urinaria, ¿verdad? Que son realmente un grupo, digamos, de esta enfermedad, y la otra. ¿El otro grupo cuál sería? Exactamente. Podemos hablar también, otro de los casos frecuentes sería las piedras en los riñones. Las litiasis renales son también bastante frecuentes. Tenemos bastantes pacientes que sufren de ese problema. Entonces, las piedras o litiasis renales están presentes dentro de los riñones y causan molestias, causan dolores, causan incluso, puede causar sangrado, quizás no muy visible a través de la orina, pero dependiendo de la localización y de la cantidad, sí, incluso puede notarse en la orina. Los pacientes empiezan a decir que tienen dolores a nivel de la espalda, o por lo menos de la zona lumbar o del costado del abdomen, y ese dolor suele ser tipo cólico, dolor fuerte, muy punzante y tipo cólico, viene y va el dolor, ¿verdad? Y refiere que cuando va a orinar, que la orina está un poco más oscura, ¿verdad? Entonces, probablemente porque hay sangre. Son zonas que es muy sensible, en donde una piedrita, incluso tipo arenita, pudiera, al movilizar dentro de la zona del riñón o dentro del riñón, pudiera causar microheridas, microtraumas, y provoca entonces también microsangrados. Exactamente. Entonces, incluso si la orina se nota aparentemente amarilla o de color normal, al estudiar microscópicamente se encuentra hematías. Entonces, ese sería... Esas piedras son provenientes de arenillas, o las arenillas son diferentes a las piedras. Son prácticamente iguales, pero bueno, inicialmente pudiera ser arenilla, de forma de arenilla, y bueno, si eso no se cuida, no se trata, entonces incluso se va uniéndose esas mismas arenillas, provocándose o quedándose como una piedrita ya. Se forma ahí la piedra. Se forma ya como piedra. Las arenillas inicialmente aparecen dentro de los riñones, que son calcificaciones realmente, son minerales calcificados, y esas calcificaciones, esas arenillas, al paciente no tomar agua suficiente como debe tomar, entonces se van uniéndose y se provoca se produce unas piedritas, que puede ser de lo más pequeño a lo más grande, ¿verdad? Hay piedras grandes que vemos muchas veces en los riñones de los pacientes. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que causa
que aparezcan estas, tanto infecciones como también esas piedras que estamos hablando? Bueno, las infecciones, las propias bacterias, ¿verdad? Provocan. Como decimos, hay enfermedades que pueden causar baja inmunidad, entonces la orina en sí no es estéril, porque hay comunicación hacia el exterior por la uretra, entonces las bacterias pueden penetrarse, llegar hasta la vejiga, formarse o multiplicarse ahí y así incluso puede llegar hasta los riñones, hablando de infeccioso, ¿verdad? Entonces serían las bacterias las causantes realmente. Pero para las litiasis, para las piedras, son calcificaciones netamente de los minerales, y muchas veces se lleva en cuenta de pacientes que no toman mucha agua. Generalmente pacientes que no, o sea, que tiene esos problemas, se le pregunta, ¿y qué tal está tomando agua? Y la verdad que me cuesta mucho tomar agua. Y no tomo mucha agua. O si no te dice, sí, yo tomo muchísimo. ¿Y cuántos al día? Y 1 litro, y eso sí o sí tomo, ¿verdad? Pero sabemos que 1 litro de agua no es suficiente. Como base, queremos que se tome 2 litros de agua, y eso sin llevar en cuenta la cantidad de sudoración que se pueda tener en un día. Un día caluroso, el trabajo consiste en trabajar en una zona muy calurosa. Y muy pesado. Sí, entonces sabemos que vamos a tener bastante sudoración en el día, y ahí se pierde mucho líquido. Entonces ya no es más 2 litros, o sea, 2 litros de agua es lo normal, pero ahora que se está sudando, bueno, hay que tomar por lo menos 1 litro más y completar 3 litros, ¿verdad? Pero si solamente se toma medio litro a 1 litro en el día y todavía se tiene sudoraciones, entonces obviamente que va a haber muchas calcificaciones dentro de los ¿Tiene que ver algo también en la alimentación con Totalmente, eso? totalmente. La alimentación es saludable, es importante. Y en este caso, una alimentación que no sea muy saludable, y acompañado también del sedentarismo, el no tomar agua suficiente, tener también tener como vicio tomar bebidas alcohólicas versus de tabaquismo, todo eso tiene mucho que ver para que entre todo vaya entonces siendo más susceptibles las personas a tener esas producciones, ¿verdad? De las piedras. ¿En qué caso uno tiene que acudir al médico en ese sentido, ¿verdad? De sentir dolor, quizás molestia, para poder tener un tratamiento también adecuado. Y es muy importante, apenas que aparezcan los primeros síntomas, deberían ya acudir a ver, porque si hay dolor en el cuerpo, generalmente es una alarma para que podamos buscar la causa, ¿verdad? Ya que siempre hablamos en este programa de que siempre es mejor a tiempo. Entonces, cuando hay dolor, en este caso hablamos de dolores tipo cólico. ¿Qué significa eso? Esos dolores que viene y va, pero que son intensos, ¿verdad? Que de repente ya el paciente ya tomó ya algún analgésico, repitió ya otra vez otro analgésico, con todo eso tiene todavía dolor, y realmente son dolores muy intensos. Lo que presenta, ¿verdad? Las piedras o las arenillas conocidas. Entonces no debería de esperar mucho tiempo. Tiene que tratar de acudir lo más pronto a su médico y ver qué hay, ¿verdad? Generalmente cuando llegan las urgencias con estos dolores, ya le calmamos el dolor, le damos también para su tratamiento sintomático para los dolores, y ya orden de estudios. Generalmente también ya le decimos ya a nuestros pacientes qué es lo que pensamos que puede haber, ¿verdad? Y hay una creencia también de que el propio cuerpo produce esas piedras. ¿Hay algunas predisposiciones a eso o...?
Sí, estamos hablando en estos casos, por ejemplo, de pacientes que de generación a generación vienen presentando. Entonces es prácticamente hereditario. O sea, De es una alguna cuestión forma, hereditaria eso. hereditaria es, Ok. sí. No tanto, no es mito, Ujú. eh, Es una realidad. es una realidad. Entonces, al preguntarle si su familiar tuvo, sí, Sí. y te dice que sí, que su papá, que su abuelo incluso, y bueno, puede pasar. Exactamente. ¿Y aquel que tuvo una vez la piedra siempre va a tener o no siempre es así? No siempre va a tener, pero hay una gran posibilidad de que pueda volver, ¿verdad? A presentar otra vez piedra. Por eso es importante que se cuide, ¿verdad? Un joven que de repente empezó a tener molestias y se le hacen los estudios, se encuentra piedras quizás no tan grandes todavía y con tratamiento farmacológico de repente se logra a que pueda expulsar esas piedras. Entonces lo ideal es que a partir de ahí entonces se cuide bien para que no vuelva a producir, ¿verdad? Pero también, como dijimos, si es genético, o sea, si es hereditario, de repente igual va a aparecer otra vez, ¿verdad? Pero realmente de las causas hereditarias no hay mucho también. Entonces es mejor tratar de cuidarse nomás, tomando mucho líquido y las alimentaciones saludables, tener siempre en cuenta. Y probablemente o no va a tener más o no va a ser muy frecuente tener ese problema. Ok, ahí está entonces así a grandes rasgos un poco tocando lo que es o lo que son las enfermedades renales y también el de poder prevenir, principalmente consumiendo mucha agua, ¿verdad? Mucho líquido y cuidando la alimentación sería. Así ¿verdad? mismo, así mismo. Y también algo importante sería no automedicarse, porque hay medicamentos que son tóxicos para el riñón. Por eso se puede tomar y se debe tomar solamente las veces indicadas, las veces necesarias, pero también la cantidad de tiempo, de días indicados. Generalmente los analgésicos comunes como paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, generalmente se toma entre 3 a 5 días nada más y no más, por eso justamente, porque son renotóxicos o tóxicos pueden afectar para los riñones. Exacto. Y muchas veces hay personas que tienen dolor crónico, entonces se toma cada día y va meses y meses tomando. Y de repente no hubo otro problema, solamente que porque se automedicó mucho tiempo, ahora su riñón está en mal estado. Doctor, muchas gracias nuevamente por este tiempo y creo que es muy importante estas informaciones para poder también cuidarnos de este aspecto, nuestro riñón. A tomar mucha agua. Exactamente. Muchas gracias. Un gusto como siempre.